Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo dónde se encuentren en este momento. Saludos desde Bangkok, Tailandia, y bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer. Nuestro invitado número 85 en esta serie es Hispano Durón de Honduras. Hola Hispano, ¿cómo estás? Hola, Wani, estoy bien, muy contento de estar compartiendo este momento contigo. Me da mucho placer, mucha emoción estar aquí. Igualmente, y te agradezco de corazón que hayas aceptado la invitación para compartir un poco de tu vida, tu historia, tus logros, tus desafíos y cómo tu trabajo está conectado con la diversidad y la inclusión. Y la primera pregunta es, ¿quién es Hispano Duró? Bien, gracias. Soy un cineasta hondureño, me puedo definir así, primordialmente. También trabajo en el ámbito académico, imparto clases en 2 universidades en Honduras. Invierto un poco de tiempo también en temas de investigación. Pero por encima de todo, soy un cineasta. Hago películas y disfruto muchísimo haciéndolas y publicándolas también. Cuéntame, ¿cómo es que ese sueño de ser cineasta se vuelve realidad? Bueno, era un sueño que parecía inalcanzable para una persona como yo, es decir, un hondureño viviendo en Honduras y que hace 30 años soñaba con estudiar cine en un país donde no había escuela de cine. Bueno, de hecho no hay todavía en Honduras, pero hay cosas parecidas a estudios de cine, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues no había manera de estudiar cine en Honduras ni cerca de Honduras. Así que era un sueño que parecía inalcanzable, pero gracias a amigos hondureños, tutores que yo tuve, conseguí que me permitieran aplicar para una beca para estudiar cine en Cuba. Entonces fue así como me fui a Cuba a estudiar y estudié ahí por 3 años y medio en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Ahí fue cuando ese sueño comenzó a materializarse para mí. Hispano, tu conexión con el cine comienza a muy temprana edad y sé que fue por la influencia de tu papá. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, cuando yo me he revisado a mí mismo y me pregunto, bueno, ¿de dónde me viene esta pasión por el cine? No tengo que buscar mucho. Me encuentro rápidamente con aquellas experiencias que yo tenía con mi padre, que era un gran cinéfilo y miraba muchas películas y leía mucho sobre cine y comentaba conmigo. No importaba que estuviera yo muy pequeño, él me hablaba de películas que eran para un público adulto, películas difíciles, intelectuales, que habían ganado premios, y él las comentaba conmigo. Y a través de él yo conocí el cine desde esa perspectiva, desde la perspectiva artística y en la que uno puede meterse en una película y analizarla. Entonces, eso lo disfruté mucho de niño por influencia de mi padre, pero mi madre también. Es decir, para nosotros ir al cine era una experiencia familiar, era una cosa que se hacía en familia. De igual manera, comentar las películas. Entonces, sí hay mucha cosa que arrastro de mi familia, afortunadamente, porque son cosas que me han hecho disfrutar mucho de la vida. Nosotros somos amigos desde la adolescencia y recuerdo cuando me contabas, yo voy a ser cineasta. Y tu pasión por Stanley Kubrick. Sí. Cuéntame ahora cómo ves a Stanley Kubrick después de que has pasado una trayectoria en diferentes países y también evolucionado y siendo un cineasta en la actualidad. Bien, Kubrick lo admiré, como bien lo dices, desde que éramos adolescentes.
Y luego yo llegué a estudiarlo, es decir, primero era ser un fan de sus películas, pero llegó un momento en que lo estudié muchísimo, me di cuenta que es uno de los directores de cine más estudiados del mundo, hay muchísimo material sobre él, de manera que llegué a entenderlo desde la perspectiva académica, digamos. Y he vuelto a ver sus películas y ya con unos ojos diferentes, ¿no? Ya no solo son los ojos de disfrutar la experiencia, sino de analizarla muy profundamente y detenidamente y como lo permite la tecnología ahora, ¿verdad? Es decir, ir parando la película, ir leyendo al mismo tiempo algún libro o alguna publicación reciente en internet o ver un documental que se hizo sobre esa película particularmente. Así que sigo disfrutando de Kubrick, aunque ya no lo veo con los mismos ojos, pero sigo disfrutándolo y respetándolo y admirándolo también. Desde muy temprana edad también exploraste diversas fases del arte y la cultura, desde el ballet infantil de Mercedes Agulla Membreño, el grupo musical Rastaniguas, hiciste teatro también independientemente de Rastaniguas, bueno, la lectura, muchísimas cosas que de alguna manera son parte fundamental de tu trabajo como cineasta. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese viaje? Sí, efectivamente, ese viaje comenzó o tiene sus raíces en las experiencias que yo tuve como adolescente, experiencias bastante precoces, diría yo, y era ese el caso que ambos teníamos cuando estudiábamos danza, hacíamos cosas bastante atrevidas, digo yo, para nuestra edad, es decir, estar en un escenario, vestirse y ensayar, y era una cosa que demandaba de mucha entrega de parte de nosotros como adolescentes, y para un adolescente eso es difícil, ¿no? Estar ahí comprometido con algo. Pero bueno, nosotros lo hicimos y para mí fue mi primera formación, ¿verdad? Es decir, estar en el escenario, entender cómo es la dinámica de contar historias a través de el espectáculo escénico, ya sea de danza, de teatro, de música, eh, cómo es que hay personajes, cómo se arma la trama de una historia, cómo se enriquece con imágenes, con sonidos, con música. Todo eso lo aprendí en esas experiencias del teatro. Y de ahí me catapulté pues a estudiar cine, pero ya traía todo ese bagaje que me había forjado en buena medida. Creo que de alguna manera todas esas conexiones le dan un aspecto más humano a tus producciones también. Casi todo tu trabajo, como hablábamos detrás de cámaras, está muy cercano y es fundamentalmente el análisis del sueño, porque tú empiezas con un sueño, haces trabajos que están relacionados con crear algo que viene desde el imaginario y personajes que son soñadores. O sea, vamos a mencionar algunos nombres, como el más difícil, que es el irremedible negocio de soñar, que me encanta, que fue uno de tus primeros trabajos hechos en Cuba. Luego tenemos el sueño de Memo, Anita la cazadora de insectos y Morazán. Sueños, Sí, sueños, sueños y sueños. sueños. Háblame de eso. Sí, bueno, para mí el mundo de los sueños ha sido fascinante desde que yo era muy pequeño. Y llegó un momento poco después de la adolescencia que me interesó estudiar el mundo de los sueños, desde el psicoanálisis, pasando por interpretaciones de sueños. Es decir, traté de meterme en el mundo de los sueños. Y me gustó tanto que siempre he tendido a reflejar esa fascinación por los sueños en mis películas. Definitivamente siempre hay un elemento que tiene que ver con el sueño. Incluso en algunas
en algunos montajes teatrales que he hecho. Monté una obra que se llamaba El sueño del general, Sí, recuerdo. en el que se mostraba a Morazán soñando también, pero era una versión teatral, ¿no? Y con música. Pero sí, definitivamente podría decirse que es una característica y un tema que me apasiona mucho, ¿verdad? Te menciono el tema de los sueños porque este trabajo que hacemos va dedicado a nuevas generaciones. Nuevas generaciones que, como mencionabas al comienzo, pueden tener muchas dudas o creer que es imposible cumplir con algo que aspiramos. Y creo que el soñar es el comienzo de un gran proceso y un gran resultado. Hablemos de la juventud y el cine, específicamente en Honduras. Sí, en Honduras el cine ha tenido un arranque, un crecimiento muy fuerte, muy sólido, muy diverso también. Y eso tiene que ver muchísimo con las generaciones nuevas, porque son generaciones que crecieron, que nacieron y crecieron en esta era de las nuevas tecnologías. Entonces están muy familiarizados con el lenguaje audiovisual desde temprana edad, de tal forma que un joven, muy joven, un adolescente o un niño, puede con un aparato de un teléfono inteligente hacer una película. Es como que fuera una cosa, como lo fue para nosotros agarrar lápices de colores y hacer algo en una hoja de papel, ¿verdad? Así lo están haciendo ellos y no lo hacen como lo hacemos nosotros, mi generación, por ejemplo. Para hacer una película pasamos años pensando y visionando el proyecto y los jóvenes lo hacen en un día, pueden hacer una película corta y es otra actitud porque hay una tecnología que lo permite y que permite especialmente que sean los jóvenes los que se apropien de esa tecnología y la conviertan en el arte que es. Entonces, estamos viviendo una era en la que el cine lo están haciendo personas muy jóvenes. Eso no ocurría antes. Por lo general, un director llegaba a dirigir una película después de los 30 años, tal vez. Pero ahora adolescentes están haciendo películas. Cuéntame un poco del tema relacionado con el legado. Tú trabajaste algunos años con Rafael Murillo Selva en Los Bábagos y también apoyaste a Fossi Vendée. Y creo que me puedes mencionar algunas otras personalidades hondureñas que incursionaron en el montaje desde una perspectiva muy cercana a lo que es hacer cine. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Bueno, yo me formé en la escuela de teatro, estudié en la escuela de teatro también, y también tuve una formación en un grupo de teatro fundado por Rafael Murillo Selva, el Rascaniguas. Fue él quien fundó ese grupo y yo estuve ahí por varios años trabajando con él, entonces aprendí muchísimo de él. Fue él también quien me conectó con la posibilidad de estudiar cine en Cuba. Así que a él le debo muchas cosas y sigo trabajando con él, de hecho. Ahora, en mi última producción, Wani, si me permitís contarlo, estoy por estrenar mi nuevo proyecto, que no es una película, pero es una serie podcast. Entonces, es como contar una historia, pero solo con sonido. En España utilizan un término que me gusta mucho, que es ficción sonora. Y pues ha quedado muy bien. No es mi primera experiencia haciendo esto, pero sí es mi primer proyecto grande en el formato podcast. Entonces, en esta serie, en la que intervienen varios actores hondureños conocidos como Tito Estrada, Gabriel Ochoa,
Mariela Zavala, por mencionar algunos, Mario Jaén. También actúa Rafael Murillo Selva. Él hace un papel especial y esta experiencia que tuvimos recientemente nos está llevando a otra en la que voy a hacer un documental con él sobre un montaje teatral que él hizo en 1977 sobre José Cecilio del Valle, pensando en esto del marco del Bicentenario, ¿verdad? Porque mi serie también tiene que ver con Valle, se llama Amaneció al fin, Valle y la independencia de Centroamérica. Wow. Mira, ahora que estabas contando el tema de la ficción sonora, ahí viene también el tema del legado que va relacionado con las radionovelas y las radionarraciones, ¿verdad? De los años 60, 70, que los cubanos pues fueron pioneros en esta manifestación. ¿Qué memorias te evoca ahora en la actualidad estar regresando a esa línea de trabajo? Sí, Juani, esta experiencia que he tenido con el podcast me ha gustado mucho, pero al mismo tiempo he aprendido mucho porque llegué a esto del podcast por accidente, digamos. Esta historia de José del Valle y la independencia de Centroamérica la quise contar en una película de la cual escribí el guión junto a Dagoberto Martínez, un colega con el que he trabajado, con el que hicimos Morazán, pero por la pandemia el proyecto se cayó. Tuvimos que cancelarlo, o sea, no se podía filmar a pesar de que estábamos listos para iniciar. Entonces me sentí muy frustrado y pensé, ¿qué podemos hacer con esta historia a la que ya le dediqué años de investigación y tratamiento? Y por ahí me surgió la idea de hacer un radioteatro, que son los términos con los que yo he estado familiarizado. Pero luego cuando me pongo a buscar en internet me doy cuenta que el término ahora es podcast y que hay series podcast y que equivale a un radioteatro, pero es la nueva terminología, pero también la nueva tecnología, porque ya ahora no solo se difunde por la radio, sino que está en línea y el oyente puede accederlo cualquier día de la semana, a cualquier hora, o puede escuchar todos los capítulos en un día si quiere. Entonces, estamos en ese proyecto que ya lo grabamos, lo vamos a estrenar en 2 semanas. Y Háblame un poquito del proceso, porque el radioteatro, sé que anteriormente se hacía en un estudio y estaba todo el mundo presente, era presencial. ¿Qué pasa ahora? ¿La gente puede grabar desde su propia casa y tú luego haces una edición? ¿Cuál es el proceso sí. creativo ahí? Bueno, te puedo contar cómo lo hicimos nosotros, que como te digo, no estaba muy familiarizado con esta dinámica de hacer una serie podcast. El radioteatro, como bien lo decís, reunía a todos los actores en el estudio y en vivo, usualmente era en vivo, hacían su teatro, ¿no? Era como hacer teatro como en el escenario, pero en vez del escenario, pues ahí frente a los micrófonos. Pero como lo hicimos nosotros, y quizás lo hice así porque vengo del cine, es que íbamos grabando las escenas por días. Incluso a veces tenía a 2 de los actores que intervenían en una escena, grababa solo con ellos, y los otros 2 actores escuchaban lo que habían grabado los otros, o yo les explicaba cómo era, y lo grabábamos de manera que después se armó un solo rompecabezas, con un montón de piezas, pero ya las armamos y se escucha muy bien. Es decir, la dinámica que utilizamos yo no puedo asegurar que es la mejor. Así se nos ocurrió y pues yo creo que funcionó, pero debe haber otras formas de hacer una serie podcast. Te pregunto porque precisamente los procesos creativos son creativos porque hay innovación, hay muchos elementos personales, hay muchos elementos que tienen que ver con tu historia personal, familiar y laboral, que son las que te dan una orientación cómo llevar a cabo el trabajo, porque yo no creo que hay una fórmula exclusiva
Creo que hay un concepto general, pero cada quien lo aplica de acuerdo a sus experiencias. Y para hablar un poco de esto, cuéntame un poco sobre Morazán y cuáles fueron los desafíos y los logros con esta producción. Bien, el proyecto en el que estoy ahora fue motivado por la experiencia que tuvimos con Morazán. Porque Morazán fue una película que queríamos hacer, una película hablando de sueños que yo soñaba hacer esa película, pero de nuevo yo lo miraba como algo imposible, porque era muy caro el proyecto de hacer una película histórica en Honduras. Eh, Puede resultar más caro de lo que podría ser en un país como México, por ejemplo, porque si en México hacen una película histórica, ahí tienen los vestuarios, tienen la utilería, la escenografía, y aquí no teníamos nada, tuvimos que fabricarlo todo. Pero bueno, fue una película que la pudimos hacer gracias al apoyo de la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También doy clases en la Universidad Autónoma, pero le dedico más tiempo a la pedagógica. Y ahí creció el proyecto. Era un buen lugar para que creciera porque la universidad lleva el nombre de Morazán. Entonces ahí se ha rendido tributo a Morazán de diversas maneras, a través de publicaciones de libros, a través de murales, esculturas, pinturas, teatro y ahora con una película. Fue muy buena experiencia, sobre todo ver la reacción del público. En Honduras, esa es mi mascota. No te preocupes, sigue. Se fue buscando un gato. Ok, entonces con Morazán yo vi una reacción muy gratificante de parte del público, porque la gente se interesó mucho en ir a ver la película y al mismo tiempo sentía empatía con el personaje de Morazán. Eso para mí fue un gran logro porque en Honduras, donde se ha venerado tanto a Morazán, se ha fijado esa imagen de Morazán como un héroe de estatua, el héroe de bronce. Y en la película no lo íbamos a mostrar así, no lo podíamos mostrar así, ni lo queríamos mostrar así. Queríamos mostrarlo humano, una persona que siente miedo, que se ríe, que suda. Era un ser humano que no lo vemos usualmente en las pinturas, en los murales, en las esculturas. Y pues yo tenía mucha expectativa de ver cómo iba a reaccionar el público. Yo pensé que iba a ser como un choque para las personas. De hecho, lo fue para varios, que incluso se quejaron en algunas críticas o comentarios de la película, que no les gustaba ver a Morazán de esa manera. Pero al mismo tiempo hubo muchos, quizás la mayoría, que sintieron más empatía con el personaje porque conocieron sus facetas humanas. Entonces, para mí eso fue el mejor logro que tuvimos de la película. Hacer que la gente reaccionara positivamente ante una representación humanizada de un personaje histórico. Ok, ahora cuéntame un poco de Anita la cazadora de insectos, que está basada en un libro de Roberto Castillo, ¿sí? Sí, sí, un Y, cuento del escritor hondureño Roberto Castillo. ok, Este proyecto nació también en el seno de una universidad, solo que esta fue la autónoma. La iniciativa vino de ahí, de un grupo de profesores del departamento de literatura, donde se estudia letras en la autónoma, y ellos tenían la idea de promover la lectura de autores hondureños haciendo películas cortas de las obras literarias. Y me propusieron a mí que escribiera un guión. Entonces yo escogí ese cuento de Roberto Castillo que me había gustado mucho y hice el guión. Entonces
con el guión en la mano, una amiga común, Marisela Bustillo, consiguió el financiamiento para hacer la película. Entonces pudimos hacer la película de esa manera, que inicialmente era un proyecto como para ser exhibido en centros educativos, para promover la lectura, pero cuando algunas personas de los medios de comunicación, como periodistas, se enteraron que estábamos haciendo una película, fueron a hacernos reportajes durante la filmación, luego durante el proceso de postproducción, y comenzó a crearse una expectativa por la película, de manera que terminamos haciéndola un proyecto grande que se exhibió en salas de cine en una época donde el público no estaba acostumbrado a ver películas en salas de cine, películas hondureñas, perdón, y resultó muy bien, o sea, atrajo a muchos espectadores, luego vino festivales internacionales, premios, y tuvo una difusión bastante grande la película. Sí, yo tuve la oportunidad de verla en Bogotá, en uno de los festivales de cine. Mira, para que veas cómo funciona el asunto. ¿Sí? Cuéntame un poco del Sueño de Memo. Oh, El Sueño de Memo es un trabajo al que le tengo mucho cariño, porque pues no lo hice por un encargo o por un compromiso con una institución, ni con nadie, ni con ninguna idea. Simplemente quise hacer algo motivado por un tipo de cine que se estaba gestando en ese momento, que era el cine de cero presupuesto. Muchas películas se hicieron en esas condiciones, más o menos en la primera década de este siglo, ¿verdad? Ahí por el 2010 había un auge de películas que se hacían con muy bajo presupuesto o sin presupuesto. Entonces eran equipos de personas, equipos de trabajo muy pequeños, con cámaras casi caseras, pero en la que había mucha, pero muchísima libertad para crear, porque no había ningún compromiso con nadie. Hacer una película es caro, o sea, las películas son muy costosas, y para poder hacer una película hay que tocar puertas y pedir financiamiento, y ningún financiamiento viene si no hay un compromiso con algo, con promover una idea o una postura estética, podría ser también, o a veces incluir un elenco que viene del país que está financiando la película. Entonces, lo de hacer una película por cuenta de uno, sin ningún presupuesto, le da una gran libertad a uno. Y la libertad que yo quise probar fue la de hacer una película sin un guión, que era otra cosa también que me llamaba mucho la atención. Cuando yo me formé en la escuela de cine, pues yo me formé con la idea de trabajar en la industria, es decir, con ese esquema de producción donde hay un guión, una gestión de financiamiento, una superproducción, lo más nuevo en la tecnología, muchas personas trabajando. Así me formé y así creí que era la única forma de hacer cine que le produjera satisfacción a uno como artista. Pero luego descubrí este mundo y estas prácticas de bajo presupuesto, de mucha improvisación, de valorar el resultado artístico de una improvisación, ¿verdad? Sin verlo como algo malo. Entonces hice El Sueño de Memo de esa manera, sin financiamiento de nadie, solo un poco de dinero que andaba en la bolsa. Invité a los actores, les dije, yo no tengo dinero para pagarles, esto es para que lo vayamos a disfrutar nosotros. Y estuvieron de acuerdo. Así que hicimos el corto sin dinero, sin guión y solo con las ganas de hacerlo. Lógicamente yo tenía una idea de cómo podía ser la historia y cada día la íbamos armando, pero al mismo tiempo la íbamos modificando. A tal grado, Wani,
que varias escenas que filmamos las descartamos porque como era algo improvisado, ¿verdad? No sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Hacíamos muchas cosas que nos dábamos cuenta que no funcionaban. Entonces, así íbamos descartando y nos íbamos quedando con lo que parecía que podía funcionar. Así que fue un proceso de mucha libertad creativa. Ahora cuéntame un poco de mi favorita, que es el irremedible negocio de soñar. De soñar. Okay. Bueno, ese es, lo viste porque nos encontramos en algún lugar, lo vimos. No recuerdo Lo exactamente. presentaste en la universidad Okay. y luego yo llevé a mi grupo de estudiantes de intercambio para que la vieran. Sí, claro, lo recuerdo. Sí, bueno, entonces ese cortometraje lo hice cuando yo estaba leyendo mucho sobre sueños, incluso sobre interpretación de sueños. Y como estaba tan fascinado con ese tema, que quise hacer una historia de alguien que soñaba y que en sus sueños hacía predicciones. Es decir, a través de los sueños él tenía visiones de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y un interpretador de sueños lo conoce, se da cuenta y dice, yo tengo una mina aquí porque él puede saber el número de la lotería. Entonces lo pone a soñar para que sueñe con números de la lotería. Pero resulta que este hombre que sueña no solo sueña con cosas buenas que van a pasar, también sueña con las cosas malas que pueden pasar. Entonces ahí es donde se arruina todo, ¿verdad? Y se vuelve un gran conflicto. Ese cortometraje, que no lo hice para exhibirlo ante un público, sino que lo hice como un ejercicio de escuela, fue el que me inspiró para hacer El sueño de Memo, porque El sueño de Memo va por una línea similar. Luego toma otro rumbo diferente al cortometraje El irredimible negocio de soñar, pero comienzan de una manera muy similar. Dos personajes que se encuentran y que se dan cuenta que tienen un gran potencial si están juntos, si se ayudan mutuamente. Que termina siendo el mensaje del sueño de Memo, ¿verdad? Es decir, podemos ser muy diferentes, pero si nos juntamos y hacemos algo juntos, podemos ayudarnos y a través de la solidaridad podemos crecer y salir adelante también con nuestros sueños. Mira, con ese mensaje estamos cerrando nuestra conversación, porque ahí ponemos en evidencia la unidad en la diversidad. ¿Qué mensaje le darías a la juventud y a la sociedad con relación a este tema? Yo quiero dar el mensaje a los jóvenes que traten de utilizar al máximo estas nuevas tecnologías que nos permiten hacer mejores producciones audiovisuales y al mismo tiempo llegar a públicos mucho, pero muchísimos más grandes. Que la aprovechen para contar historias, no solo para hacer de esto un buen negocio, que puede ser un buen negocio, pero que sirva para contar historias, historias que las cuenten con el corazón, de manera que les llegue al corazón de quienes están viendo la película. Bueno, muchísimas gracias, Hispano, por aceptar la invitación. Éxitos en todos tus proyectos, tanto personales como profesionales. Y te mando un beso grandísimo, sabes que te quiero mucho y seguimos en contacto. Gracias, Wani. También te quiero mucho y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Date un abrazo físico. Ok, chao. Gracias.